Cuando hablamos de autismo, siempre hablamos de una dificultad en la comunicación porque es un criterio diagnóstico. O sea, si no hay dificultad en la comunicación, será otra cosa. Exactamente. Si nosotros ya vemos que un niño no se está comunicando adecuadamente, incluso antes de poder hablar, ya es como un signo de alarma, que es lo que llamamos, ¿no? Y es hacia lo que tenemos que más prestar atención. Se puede hablar de ser autista. Hoy en día como toda una discusión si es niño con autismo o niño autista. La comunidad autista dicen que bueno, prefieren definirse como autistas y no con autismo, por un tema también de ir contra esta idea de que el autismo es algo que se pone y se saca, es algo que se cura, no se cura. Entonces al decir es una persona autista ya se entiende que es inherente a la persona y que no es algo que se pueda curar. Creo que todos los neurotípicos, ¿no? Que es como, bueno, lo normal, lo esperado, tendríamos que habitar espacios con todo un montón de diversidades. En realidad la ilusión, la idea es que se benefician todos, no solamente el niño que le hicieron un lugar porque tiene autismo, a los demás también, como despertar esta empatía y decir, bueno, qué bueno que mi hijo tiene un compañero autista porque él ya sabe que a él le molestan los ruidos, que de repente le molesta si todos aplaudimos o si gritamos muy fuerte. ¿Y eso qué le va a generar al otro niño neurotípico? Simplemente el reconocer que hay una persona distinta que necesita otros apoyos y bienvenido sea. Que la diversidad es parte, que no la estemos viendo, no quiere decir que no esté. Entonces yo creo que está costando como adaptar la cabeza, en realidad, abrir un poquito la cabeza a que, bueno, no todos los niños son iguales y esta fichita de confianza de, bueno, vamos a conocerlo. ¿Qué pasa cuando el mundo no está hecho para ti? Cuando todo, el aula, la plaza, los gestos cotidianos, responde a una lógica que te resulta ajena, ruidosa, implacable. ¿Qué implica crecer así? ¿Y qué significa acompañar sin intentar corregir? Bienvenidos a la segunda temporada de Cerebreando, un espacio donde nos juntamos para reflexionar sobre la salud mental y todo lo que nos atraviesa. Hoy nos acompaña Carol, psicomotricista, magíster en trastorno del espectro autista y hermana de un joven con autismo, para hablar sobre el autismo en la infancia, los prejuicios que aún pesan, las herramientas que abren posibilidades y el valor de acompañar desde la sensibilidad, la sorpresa y el juego. ¿Cómo estás, Carol? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Muchas gracias por venir acá. Gracias a ustedes por convocarme. Bueno, ¿te parece si arrancamos primero con una definición capaz que básica o no tan básica de qué es el autismo hoy? Porque entendemos nosotros de que es un, no sé si un diagnóstico, un trastorno, algo que ha ido como cambiando con el pasar del tiempo y de los años y ahora como que está en auge y en boca de todos y todas. Y también, no sé si se habla de signos, de síntomas con más frecuencia para dar cuenta de que efectivamente existe autismo. Bien, bueno, hoy en día se habla como una condición del espectro autista, en realidad entra también, según el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que se maneja actualmente. El manual de psiquiatría dice trastorno del espectro autista. En realidad hay como toda una discusión, hay gente que en realidad lo considera una condición y por eso se dice SEA en vez de TEA, condición del espectro autista. Lo importante a tener en cuenta es que es algo de neurodesarrollo, ¿tá? Esa es una condición inherente a la persona. Este es un trastorno dentro del neurodesarrollo. Y en realidad la característica, en realidad no se habla tanto de signos, síntomas, sino que más de característica, que es como más amigable, ¿no? con la persona, no viéndolo como desde un punto de vista como más médico, de diagnóstico, de tratar, sino que más... Exacto, exacto. Se trata como de verlo más como característica personal, en realidad, de la persona que tiene esa condición. Cuando hablamos de autismo, siempre hablamos de una dificultad en la comunicación porque es un criterio diagnóstico. O sea, si no hay dificultad en la comunicación, será otra cosa. Exactamente. Y también en la interacción social. ¿Otro? En la interacción social también van a haber dificultades, ¿tá? Y son como las principales dificultades que se va a enfrentar una persona con autismo. Claro, o sea, teniendo en cuenta que entiendo yo que el diagnóstico se da desde la observación, porque hoy, o sea, se sabe que hoy en día no hay como un biomarcador que, bueno, yo hago un análisis y es autista la persona. Teniendo en cuenta que es así, eso puede tener una dificultad para llegar al diagnóstico ya que es desde la observación. Sí, hay niños que llegan con un diagnóstico tardío, o sea, de repente se detecta más desde los 5 o 6 años.
Lo ideal es poder afinar el ojo, ¿no? Desde los centros educativos, también desde los profesionales de la salud, los pediatras, o sea, todos los que tienen contacto con lo que es primera infancia, porque, a ver, si pensamos en el desarrollo de la comunicación, los niños y bebés neurotípicos son muy comunicativos. O sea, en realidad un bebé antes de hablar señala, se ríe, balbucea, interactúa. Hay como muchas cosas, fija la mirada. Hay como muchas características que nosotros podemos ver desde que son muy, muy pequeñitos. Y eso quienes trabajan con niños muy pequeños lo saben, que el niño no necesita hablar para comunicarse. Si nosotros ya vemos que un niño no se está comunicando adecuadamente, incluso antes de poder hablar, ya es como un signo de alarma, que es lo que llamamos, ¿no? Y es hacia lo que tenemos que más prestar atención. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando mencionaste el tema de las características, a mí personalmente característica me remite directamente a la noción de personalidad. ¿Se puede hablar de ser autista? Sí, o sea, hay hoy en día como toda una discusión si es niño con autismo o niño autista. La comunidad autista dicen que, bueno, prefieren definirse como autistas y no con autismo, por un tema también de ir contra esta idea de que el autismo es algo que se pone y se saca, es algo que se cura, no se cura. Entonces, al decir es una persona autista, ya se entiende que es inherente a la persona y que no es algo que se pueda curar. Es una característica más. Claro, característica más. creo que decir con autismo o siga dando como la idea de que tiene algo como, bueno, tengo tal enfermedad, sí, como aludiendo a esa idea. Y siento que el hecho de que sea una característica es como, bueno, esta persona es morocha, es rubia. Es una característica de que, por supuesto, entiendo que va a tener, o sea, va a necesitar determinados apoyos en las, no sé cómo serían las dificultades que la persona tenga. Esto que decías de que todos tienen dificultades en la comunicación, me sorprende porque yo creía que era variable. O sea, esto de que, bueno, el espectro es tan amplio como personas que las tengan. Entonces, que hayan características que sí o sí sean como excluyentes, eso al menos a mí era algo es nuevo, porque claro, vos escuchás un montón de personas que quizás te dicen, no, nunca tuvo problema con el habla, por ejemplo. Su problema es con lo auditivo o su dificultad es con determinadas cosas. Siento que esto está bueno porque informa un poco y capaz que rompe con el mito de pila de cosas que vemos y que también se ve se cura. Que eso creo que es como terrible para las familias también. Eso es terrible. El tema de la promesa de cura, el jugar con la ilusión de las familias es algo terrible. Hay muchos intereses económicos también por detrás. Farmacológico, decís. O... No, más de tratamientos. Bueno, dietas también, que a ver, si bien es bienvenido toda cosa que alivie o que mejore, ¿no? El comportamiento, tenemos que tener como mucho cuidado con esto de la promesa de cura, porque haga tal o cual tratamiento. Decir que cura autismo es como decir que cura síndrome de Down, para que tengan una idea. O sea, son condiciones, digo, no se curan, se tratan, sí, claro. O sea, se trabaja para que la persona tenga una mejor calidad de vida, la familia también, para que tenga como más autonomía el día de mañana. De eso se tratan los tratamientos, aliviar síntomas también desde lo farmacológico, ¿no? Hay niños que necesitan medicación, hay otros que no. Eso en realidad va según el médico tratante. Pero bueno, es como muy importante esto de saber que no se cura, porque bueno, hay veces que son hasta muy convincentes, ¿no? Yo he visto como algunos anuncios y son como muy convincentes. Ay, mi hija tenía tal y cual característica, ya no la tiene más, se extinguió. ¿No? Bueno, tener ojo con esas cosas que en realidad no son lo que parece. Claro, porque se ve mucho también como, ¿qué pasa? Al menos yo lo veo así, como en el último tiempo, no sé si es que se habló más o qué, pero aparecieron un montón de diagnósticos, como que el nivel de cantidad de personas con autismo creció un montón. Entonces la pregunta es, ¿creció porque antes no se sabía? ¿Creció porque hoy en día hay algún factor que hace que esas características sean más severas? O sea, ¿qué sentís que pasó? ¿O es que simplemente se sabe? Bueno, eso es una gran interrogante. Hoy en día realmente el número, la última estadística de Estados Unidos es 1 en 31. O sea, en 31 niños, un niño
es autista y es algo que en realidad los que venimos trabajando hace años en clínica lo vemos, o en instituciones educativas también. O sea, vos ves que hoy en día hay por lo menos un niño autista por clase, es real. En la clínica ves llegar muchos más pacientes con TEA, es real. Lo que se sabe es que aumentó la cantidad de diagnósticos de TEA. Se habla como de una cuestión multifactorial, una causa multifactorial. Sí hay un terreno genético, en realidad, sobre el cual el diagnóstico, sobre el cual la persona desarrolla, digamos, la condición. Pero bueno, sí es como una gran interrogante de hoy en día de por qué hay tantos más. Ya te digo, hay muchos que hablan más del diagnóstico que es como más flexible, que incluye a más personas. Antes se hablaba de un Asperger, de un trastorno de Kanner, de un síndrome de Rett, y bueno, hoy en día todos son TEA, pero de todas maneras sí hay más. ¿Por qué? Hay algo genético igual, decís. Hay una base genética, hay estudios en realidad que se probaron sobre todo en los niños como más dependientes, pero bueno, hay una combinación de genes que yo no la sé, lo saben los genetistas, pero es muy complejo eso. O sea, saber eso ya está bueno, Sí. porque ya eso es una información. Sí. Sí, de hecho hay características que uno a veces ve en las familias, ¿no? De repente no una persona que sea autista en la familia, pero sí ciertas características o alguien que no tiene muchos amigos o alguien que de repente es más solitario, ¿no? Que no necesariamente desarrolla un trastorno, pero sí una condición, pero sí en esto de de que de repente fue algo que se combinó que Como una tierra fértil para que se Exactamente. desarrolle quizás después esto. Yo te iba a hacer una pregunta, o sea, por lo que entendemos hasta ahora, es una condición que, no sé si afecta directamente la comunicación y la interacción social. Sí. Hasta ahí estamos por... Sí. Bien. ¿Cuál es el rol de una psicomotricista en tratar eso? Porque yo lo que entiendo es que las psicomotricistas justamente trabajan los problemas motrices. Bueno, eso ¿O es un no? grave error. Eso es un grave error. Es un Bien, grave perfecto. error. Excelente, bien. Estamos para aprender. En total. En total. Pero es un error muy común y me ha llegado incluso pacientes que de repente docentes o del ámbito médico también piensan que la persona viene así como te decía cuando tiene un problema motriz No soy un nivel. y y dicen, no, pero se mueve bien, no necesita así Yo como también. motricidad. Sí, está bien. Todos lo pensábamos. También lo pensaba. Está. Excelente. Bueno, pero por algo es psicomotricidad. Si no sería motricidad. Totalmente. No, o sea, Tiene si sentido. si yo me dedicara solo a trabajar del cuerpo y el movimiento sería motricidad. Pero bueno, por algo es psicomotricidad. ¿Por qué? Porque en realidad usamos el movimiento para trabajar funciones mentales, ¿no? Entonces, la comunicación pasa por lo verbal y también por lo no verbal. Nosotros trabajamos muchísimo los gestos, muchísimo el señalamiento, ¿tá? O sea, que son muchísimo el juego. Todos los hitos del desarrollo que se tienen que ir dando para que ese niño después pueda hablar. Entonces, personalmente yo trabajo mucho con niños pequeños y se trabaja mucho toda la comunicación no verbal para eventualmente luego poder llegar a acceder al lenguaje oral. Y bueno, y en niños más grandes también, ¿no? Por lo general los gestos muchas veces están alterados, el reconocer emociones a través de las expresiones faciales, ¿no? El cómo sé que una persona está enojada, aburrida, feliz o triste o preocupada. Eso tiene que ver con la teoría de la mente. Puede ser algo. Eso tiene que ver con la teoría de la mente. Por lo general está como disminuida en las personas con condición de espectro autista. Antes se hablaba de una ceguera mental, que era como algo muy, no sé. No, la ceguera mental era como algo realmente que uno decía, esta persona nunca en la vida va a poder ver a un otro, ¿no? O sea, idea de esto, que en realidad hoy en día se sabe que no. Sí es algo que se trabaja, sí es algo que se puede estimular y sí es algo que se puede lograr avances en esto de poder identificar emociones en el otro, poder saber desde las habilidades sociales cuál es la mejor manera de responder al otro que está de cierta o cual manera. Claro, es como, yo el otro día escuchaba un podcast de una persona adulta que hablaba esto de como una especie de actor de la sociedad, por así decirlo. Quizás un neurotípico, bueno, entendés que una persona está enojada porque entendés que el rasgo de la cara de tal forma está enojado y lo entendés porque lo entendés.
Y la persona decía, esto, o sea, yo tengo que aprender que esto es esto, que tal cosa es así, que en tal lugar se saluda de tal forma, que tengo que estar sentado en este lugar, y lo aprendo. Pero lo que él decía que me parecía como, wow, es cada vez que yo tengo que hacer esto, eso es un momento consciente de decir, ok, en este lugar yo tengo que estar sentado, tengo que saludar con un beso si es que quiero, pero si no me genera ninguna incomodidad lo puedo hacer, pero con un nivel de conciencia en cada acto. Entonces, claro, él hacía como la comparación con un actor y claro, es como re fuerte escuchar que todos los días tiene que tener esa, como esa conciencia de estar todo el tiempo muy consciente de lo que va a hacer. Claro, te involucrar un gasto de energía para la persona con Sí, sí. ¿no? Tremendo. Y es tal cual porque a ellos lo que les cuesta es la lectura social. Claro. ¿Qué es esto? Lo que no está declarado, lo que nadie te lo dijo, pero los neurotípicos lo captamos. O sea, no es lo mismo ir a la cancha que ir a una biblioteca o ir a un velorio, Sí. ¿no? Pero nosotros captamos esa información del ambiente automáticamente y nos comportamos acorde a cómo están los demás y acorde a lo que es esperable para el lugar. En el caso de ellos es como tal cual, como vos decís, ellos tienen que aprender en cada lugar qué es lo que se espera de ellos, porque esta lectura de lo social está como disminuida. Claro. Entonces esta capacidad de poder captar ¿no? lo implícito en realidad de cada lugar no está tan presente y bueno, y entonces la forma como de compensar de cierta manera o de no desentonar con el entorno es aprendiéndolo desde lo cognitivo, que también es como decís, o sea, va a llevar mucho desgaste a las personas con condición espectro autista. Tienen como, ¿no? Un nivel de energía que van gastando en el día y que estas cosas son justamente cosas que los Claro. cansan mucho. Y eso también los debe llevar con un nivel de estrés y de ansiedad que debe ser también contraproducente mismo para su proceso, porque si un neurotípico que entiende todas las señales del entorno, porque entiende estas cosas que no están explícitas, igualmente tiene estrés, me imagino una persona que igual tiene que estar constantemente pensando y entendiendo o teniendo personas que le puedan explicar con la dificultad que también tiene eso para los familiares, porque, o sea, entiendo que es algo que todo el tiempo aparece nueva información, pero las familias también son ignorantes en el tema porque entiendo yo que no hay a nivel social una educación para la inclusión. No sé cómo es en las escuelas, entiendo que hay escuelas que tienen psicomotricistas, que tienen psicólogos, que tienen terapeutas especializados, pero también es verdad que hay muchas que no, y de ahí sale como esta idea de, bueno, escuelas especiales, que a mi entender, ¿no? Que me puedo equivocar, digo, entiendo que puede ser funcional porque el niño necesita ese lugar que sea, que estén más atentos y que le den la contención y entiendo que es funcional para la persona. Perfecto. Pero pensándole de afuera, digo, creo que todos los neurotípicos, ¿no? Que es como, bueno, lo normal, lo esperado, tendríamos que habitar espacios con todo un montón de diversidades, sean autistas, personas con Down, un sordo, una persona en silla de ruedas, porque esa es y porque nosotros no es que somos como nosotros y los demás. Porque si no, siempre nos estamos parando en un lugar de, bueno, los normales. Y claro, a veces también no tenemos las herramientas porque no se los... No, o sea, vamos a un súper y la música esté re alta, hay un montón de ruido, un montón de pantallas. Y por supuesto que ves un nene que quizás se está alterando y lo primero que pensás, y lo hacemos todos, no es de la maldad, pero lo hacemos es como, ta, qué maleducado. La madre no lo está educando. Mira, no lo sabe controlar. Y capaz que el niño tiene autismo o capaz que tiene otra condición, no importa. Pero no estamos educados, creo yo. Yo creo que falta con mucha empatía, ¿no? Porque en realidad, en vez de ver a un niño haciendo un berrinche, podríamos ver también a un niño que le está pasando mal. Total. Independiente de su condición, ¿no? Capaz que es un niño con TEA, capaz que no. Pero bueno, es un niño que le está pasando mal, es una mamá que le está costando poder contener a su hijo. Y estaría bueno que todos como empecemos a verlo, ¿no? Desde ese punto de vista. Lo mismo con la inclusión en las escuelas. En realidad, es todo un desafío la inclusión. Sí. También hay que ver específico en cada niño con sus características, a ver cuál es la mejor institución para el niño, ¿no? Eso se ve como según cada uno. Pero sí como entender de que es como vos decís, el mundo lo conformamos todos, ¿no? No solo los neurotípicos. Entonces, la idea justamente es
A ver, en realidad la inclusión, la idea es que se benefician todos, no solamente el niño que le hicieron un lugar porque tiene autismo, a los demás también, como despertar esta empatía y decir, bueno, qué bueno que mi hijo tiene un compañero autista porque él ya sabe que a él le molestan los ruidos, que de repente le molesta si todos aplaudimos o si gritamos muy fuerte. ¿Y eso qué le va a generar al otro niño neurotípico? Simplemente el reconocer que hay una persona distinta que necesita otros apoyos y bienvenido sea, ¿no? Ese despertar de la empatía. Hay veces que también hay mucho desconocimiento, y no siempre se piensa como más desde esto, de la empatía y la inclusión, sino que, bueno, capaz que está atrasando a mi hijo, ¿no? Lo he escuchado también algunas veces en algunas instituciones. Bueno, pero ¿qué es lo más importante, ¿no? ¿Un contenido más o que aprenda a ser buena persona, ¿no? A vincularse con seres humanos, entendiendo que la diversidad es parte, Sí. que no la estemos viendo, no quiere decir que no esté. Por eso, como que me rechina un poco esta idea de las escuelas especiales, que de vuelta entiendo que para los niños quizás es mucho mejor, porque es mucho mejor estar en un entorno de quizás niños autistas que en un entorno de niños neurotípicos que no lo van a poder entender y que le va a generar mucho estrés. Pero fuera de eso, como mensaje para, no sé, la sociedad, para los que estamos, es como, no es que estamos saliendo beneficiados porque no lo estamos viendo. En realidad eso sigue estando ahí y sí es una dificultad para nosotros porque no sabemos después habitar. O sea, por más que uno diga algo y abra la cabeza, nos pasa que quizás vas a un lugar y hay personas que tienen determinada condición, y no digo solo del autismo, porque justo el autismo además es como invisible, por así decirlo. Porque como, perdón si suena mal, pero como se ve normal, ¿no? Que se escuchan estas cosas. Sí, que no tiene rasgos No diferenciados. tiene rasgos. Si vos ves a un nene down, decir, bueno, llegás a tener más empatía porque lo estás viendo. Pero tampoco sabes cómo convivir con esa persona, porque es algo que está como allá y acá, como que estamos distanciados. No sé por qué ni cuáles son las soluciones, pero como que entiendo que todos tendríamos que educarnos para convivir, básicamente. Hay veces que hay como mucho miedo, mucho desconocimiento. Me pasó de subir a un reel y que de repente era, no, pero el niño autista es agresivo. No necesariamente. Y hay niños que son agresivos y no son autistas. Total. Total. La agresividad no es una característica. Claro. Claro, o sea, no es que el niño autista siempre es agresivo, no. Conozco muchos niños autistas que no son agresivos, conozco adultos autistas que no son agresivos. Entonces, también es esto, yo creo que está costando como adaptar la cabeza, en realidad, abrir un poquito la cabeza a que, bueno, no todos los niños son iguales y esta fichita de confianza de, bueno, vamos a conocerlo, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, el abordaje de un autismo involucra siempre, además de trabajar con la persona que tiene la condición, trabajar con el entorno, con los padres, madres, tíos, hermanos, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cómo? Es de lo más difícil. Claro, porque entiendo que también esa persona está como cargada de expectativas en esto de, bueno, quiero corregirlo, quiero normalizarlo, quiero ver qué tiene, quiero, no sé, que deje de, yo hice de tener, ¿cómo se Hacer llama? ruidos extraños. Etcétera. No sé, cualquier característica, signo, síntoma que sea molesto ante los ojos de las otras personas. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque entiendo de que vos no vas a hacer ese laburo, porque no se puede hacer, porque en realidad ese tampoco es el objetivo. El objetivo es que, entiendo yo, claro, entre muchas comillas, que la persona habite un poquito mejor su vida. Que sea feliz. Claro, y ya está, y no dejarte contento a vos para normalizarlo. En realidad hay muchas veces, ¿no? Que se quiere como, bueno, que deje aletear, que no diga más su ecolalia, que parezca más normal, porque hay gente que lo llega a decir. Una ecolalia. Una ecolalia es cuando repiten de repente algo que en realidad es como una palabra o una frase que no es comunicativa. O sea, yo realmente estoy acá sentada y te digo, no sé, una frase de una película, por ejemplo, sin parar, y en realidad no te estoy comunicando a vos, no estoy hablando contigo. La estoy diciendo como al aire, exacto. Bien. No hay, ahí está la dificultad de comunicación, ¿no? Bien, Porque en realidad, por claro. más que es una persona que habla, Sí, hay bueno, lenguaje, todo tiene sentido. hay lenguaje, tiene sentido, está bien todo. armada la frase, pero sin embargo, con la frase, claro, no tiene un destinatario. Ahí. Claro. Entonces ahí está la dificultad de la comunicación más allá del lenguaje. Que lo más dice, está intentando
no sé, como automedularse o algo, o no tiene nada que Son características en realidad de la condición misma. ver? Lo importante ahí es como ponernos de acuerdo con los papás, o sea, poder charlarlo, poder poner las cosas sobre la mesa. O sea, yo siempre digo, no está bueno que el técnico trabaje cierto objetivo y que la familia desconozca ese objetivo, ¿no? De repente me ha pasado de, bueno, no sé, niños que estamos trabajando hace 3 años para que pueda sentarse y hacer una propuesta escrita. Y bueno, y la preocupación es la aprehensión del lápiz. Bueno, se agarra mal el lápiz, pero hace 3 años que estamos luchando para que pueda estar sentado, concentrado y haciendo la propuesta pautada. Vamos a priorizar eso. Yo la aprehensión del lápiz no la voy a trabajar en ese momento. No significa que más adelante, sí, cuando logre estar sentado más tiempo, cuando logre hacer más producciones gráficas, trabajaremos un poco la aprehensión. Hay prioridades. Hay prioridades y siempre hay que priorizar los objetivos al más funcional, ¿no? O sea, que la persona lo va a ayudar más, porque la idea es eso, o sea, trabajamos con niños, o sea, yo por lo menos, pero la idea es como que el día de mañana es un adulto más funcional. Y bueno, y si agarró mal el lápiz, está, pero lo importante es que sepa leer y escribir, si no, si logra llegar a eso, y está buenísimo. Y si lee solo en imprenta o en imprenta minúscula, la cursiva, ¿no? Y bueno, está. Claro, Tampoco creo que también hay que priorizar. se está muy en juego, que entiendo que no lo hacen de la maldad, como toda la expectativa, esto que decía Enzo, que tienen los papás sobre un hijo, que lo tienen en todos los hijos. Pero entiendo que el hecho de que tenga un diagnóstico debe ser como súper fuerte para el papá y también abrir como entender y aceptar que su realidad es esa y que lo importante es que el niño tenga habilidades que lo sirvan para que sea más independiente y no para que agarre el lápiz como todos los compañeritos. Debe ser como también un desafío en paralelo con los papás y que deben tener las familias de atravesar eso, porque de vuelta no lo hacen desde la maldad, pero es como romper con toda esa expectativa que uno tiene cuando quizás quiere ser papá o cuando se entera que va a ser mamá. Ahora, Bueno. antes que conteste, me gustaría hacerte una pregunta porque viene re de la mano con lo que estaba diciendo Ale. Vos tenés un hermano autista. Mm, ¿Ese hermano es más grande o más chico que tú? es más chico. Me gustaría preguntarte qué fue lo que sentiste vos cuando te enteraste de ese diagnóstico. Bueno, cuando diagnosticaron a mi hermano, no se hablaba de autismo como hoy. ¿Qué edad tiene? Tiene 25. Ah, es grande. Es grande. ¿Cuántos años se llevan? Nos llevamos 6 años. Sí. Ya me dilaté. Fui muy delicado para no preguntarte la edad. La han vuelto. Igual ella parece de 18. Bueno, cuando él lo diagnosticaron, en realidad, autismo no era algo que se manejara en el día a día, no se escuchaba en la calle, no se escuchaba en las escuelas, no era tan frecuente tampoco. A él lo diagnosticaron cuando tenía 2 años, hablando de hace 23 años atrás. Tuvo el golazo de encontrar un pediatra bien actualizado e informado que lo derivó a tiempo. Qué suerte. Sí, En esa y en esa época, la verdad, 23 años. hace 23 años. Sí, sí, sí. Sigue pareciendo nuevo hoy el tema del autismo, como siento que ahora está como re en todos lados y como que empieza a salir hace un par de años. O sea, me imagino en esa época. No, en esa época no se hablaba nada. Decías autismo y nadie te entendía lo que estabas hablando. De hecho, él recibe el diagnóstico de TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, que era, según el manual que se usaba antes, el DSM-4, Claro. porque todavía no había salido el DSM-5. Y bueno, nada, en realidad se le suma como al diagnóstico este desconocimiento total que se tenía en esa época, ¿no? Porque hoy en día más o menos todos escucharon a un momento hablar de autismo, no es como algo, si bien sigue como resonando, como algo nuevo, como algo que está en auge, pero todos más o menos, si yo pregunto a alguien por la calle, sabe, tiene una leve idea de lo que es un niño autista. Ya hay más profesionales al menos. Hay más profesionales, hay más niños, o sea, es eso. Yo creo que al haber más niños en escuelas, en instituciones de salud, en todos lados, en realidad como que se habla más. Y bueno, fue como todo un desafío. Yo era chica, yo tenía 6 años, bueno, en realidad 8 cuando lo diagnosticaron. Y bueno, y en realidad sí era como la que traducía un poco, ¿no?
era como, bueno, siempre sigue siendo mi rol traductora. ¿En qué sentido, traductora? Y explicando lo que siente, explicando cómo piensa. Yo siempre como entendí muy fácil, debe ser por el rol de hermana, que también eso es algo que estudiando con los años también lo vi que es una característica de los hermanos, y es que son como los seres más objetivos y quienes entienden mejor al hermano. Porque los padres transitan como todo un duelo, ¿no? Que es como un proceso bastante difícil, no todos los padres lo logran transitar, en esto que vos decías que hay veces que quieren como corregir ciertas características y vos decís, bueno, no, eso no va a pasar, porque en realidad lo que tenemos que hacer es aceptar que niña letee y bueno, y está, y Claro, saludos. está como el duelo de que, bueno, ese niño ideal que tenían en su mente y su hijo real. Exacto. Y Claro, el duelo sí. el hermano o la hermana no tiene esa concepción de No. hermano ideal. Exacto, exacto. Y ahí está la clave, ¿no? El hermano lo conoce como. Hay veces que me han preguntado, ¿cómo te imaginas si tu hermano no fuera autista? No, ni idea. Claro, eso Claro. Él es así. o sea, Esa pregunta. bueno, pero hay gente que lo hace. Y está bien, porque es el desconocimiento de las ganas de saber cómo. Bueno, ni idea, él es así, o sea, Claro. y nunca se me ocurrió pensarlo de otra forma, ¿no? Entonces, ¿Sentís que aprendiste algo? sí, muchísimo. Algo. Con mi experiencia hermana. Ahí va, sí, claro, sí. Sí. O sea, uno acompaña desde ¿Qué? otro lado. Bueno, uno acompaña desde otro lado a las familias, en la que de repente, desde lo que es el cumplir con un horario de la terapia todas las semanas, desde lo que es pasar por procesos, que aparte son familias que le pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, discusiones de pareja, muchas veces pasa que en realidad estadísticamente son mucho más comunes las separaciones y los divorcios también en familias atípicas. Muchas veces pasa que el cuidado como que termina recayendo en uno de los padres, muchas veces es el de la mamá, y de forma exclusiva a veces, porque bueno, la abuela no lo entiende, la tía no lo entiende, y no es desde la maldad, sino que es desde realmente no lo entiende, y es difícil como también dejar a tu hijo con alguien que sentís que no lo entiende. Claro. Eso te lo digo como madre también. Que no lo entiendo. Entonces, claro, entonces es como difícil y me facilita mucho esto de ponerme en la piel de repente con una familia que llega, que bueno, y sobre todo ir buscando el camino. Yo creo que si nos comunicamos mejor con los papás, podemos lograr como un ida y vuelta mayor y una mejoría también en los objetivos de tratamiento, porque en realidad lo que queremos es eso, si cada uno tironea para otro lado y si yo de repente es un papá o una mamá con quien no puedo hablar, y va a ser muy difícil que viendo una vez por semana yo pueda trabajar adecuadamente con ese niño. Y, a ver, volviendo a esto de que ustedes se enteraron del diagnóstico hace 23 años y antes no se hablaba nada y tal, todo lo que ya mencionamos, ¿qué les dirías hoy como información que capaz que puede llegar a servir a esas personas que recién se están enterando del diagnóstico de hijo, sobrino, etcétera? Bueno, Algo que les pueda llegar a servir, algo que como de tu experiencia como hermana y como psicomotricista que trabaja todos los días con eso. que hay que acompañar mucho, que las terapias hacen la diferencia. O sea, mi hermano a los 2 años arrancó con terapias, sigue hasta hoy en día con terapias y ha logrado muchos avances gracias a las terapias. Estoy convencidísima de eso. Y bueno, y eso, que cuanto más aceptemos al otro como es, también va a ser más fácil esto de poder pensar en objetivos como que nos lleven a un mejor funcionamiento, porque en realidad si no es como medio difícil y nos centramos en cosas que de repente el niño o la persona las tiene y no las va a dejar de tener. Entonces, bueno, tenemos que aceptar para ver qué hacemos con eso. Hay como dos trabajos. Está el trabajo del acompañamiento, o sea, para las familias, entiendo. El trabajo del acompañamiento genuino y después el de aceptar que tu hijo, tu hija, tu sobrino, quien sea, es autista y tiene esa condición y esa es su realidad, que entiendo que debe ser difícil, pero como que la palabra es muy simple, pero es realmente aceptar y acompañarlos desde eso y aceptar que si va a tener determinadas conductas es parte de, que entiendo que, de vuelta con lo que decía antes, que entiendo que es difícil porque siempre estamos buscando yendo a lo más normal, a lo típico. Entonces, claro,
que sea lo atípico y que vos lo veas, debe ser también como un desafío para las familias, porque también qué es lo normal. Pasa en un montón de otro tipo de, sí, de enfermedades, de niños que, no sé, que se babean, por ejemplo. Y claro, bueno, está, se babea, ¿entendés? Tipo, ¿cuál es el problema? Entonces, como también desconstruir qué es lo normal. O sea, todos tenemos que hacer el trabajo y entiendo que para los padres es como una urgencia para poder vivir más tranquilos y que debe ser un desafío también. Y en eso también los entornos que rodean a los padres, ¿no? Que entiendan y te acompañan más, porque hay veces que pasa esto, ¿no? Como no desde la crítica, pero sí como desde el resaltar, ¿no? Las dificultades o, bueno, sí, los papás ya lo están viendo, no necesitan a un otro que venga de afuera a decirle, mira cómo le cuesta esto, mira cómo le cuesta lo otro. Capaz que necesitan más de un apoyo, una contención, un compañerismo, ¿no? Porque son papás que están pasando por mucho y si yo voy y le digo, no, porque fíjate que hace tal o cual cosa, en realidad en vez de poder facilitárselas, les estoy haciendo más difícil. Y a veces lo hacemos, como vos decís, de forma inconsciente, ¿no? Bueno, está, este niño no, está, mira, está liteando pila, o ay, mira, se comió una piedra, yo qué sé. Son cosas que decís, bueno, pero veamos el potencial de ese niño también, veamos las cosas buenas que tiene ese niño que son infinitas, ¿no? Vos mencionaste el tema de acompañar y a mí no me queda del todo claro qué significa acompañar. ¿Qué acciones concretas involucra acompañar? Porque yo capaz que siento que estoy disponible, siento que estoy para esa persona, pero en realidad no, en realidad capaz que estoy cargado de expectativas, capaz que estoy cargado de cosas que yo entiendo que son normales y esperables en un niño o niña de tal edad, y no, y eso nunca va a ser así. ¿Qué acciones concretas puede tomar alguien para poder estar disponible con una persona con autismo? Bueno, lo primero es como observar en realidad. Observar. Observar. Observar y ver cómo es la mejor forma de relacionarse. Observar y ver cómo es la mejor forma de relacionarse con la familia también. ¿Qué es lo que necesitan? Acercarse, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te doy una mano? Quiero ayudarte. Preguntar, comunicarnos, ¿no? Porque al final Hay que saberlo todo. no tenés por qué saberlo todo y capaz que cada familia necesita algo distinto, ¿no? Capaz que una familia te dice, pa, mirá, me vendría bárbaro que me lo cuides una vez a la semana, una horita, si yo salgo a dar la vuelta a manzana o hago tal mandado tranquila. Capaz que el otro te dice, no, mirá, venite a casa, así por lo menos, no sé, yo qué sé, algo de las cosas de la casa mientras vos estás. Capaz que otro te dice, pa, mirá, mañana necesito que lo lleves a la escuela, pues estoy re complicado con el laburo. Preguntar, comunicarse, ¿no? Ya que estamos hablando de dificultades en la comunicación, es importante nosotros sí poder comunicarnos, porque hay veces que estamos como, bueno, estoy a las órdenes y quedas como por ahí, ¿no? Y se corta y decís, bueno, por eso está bien, no es que esté mal, pero bueno, de repente, che, te veo desbordado. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y lo mismo también siento que decías de la observación, mismo también con los niños y con las personas autistas, porque si bien hay determinadas, bueno, esto de la comunicación, que es como, entiendo, algo excluyente, después es verdad que quizás, bueno, das por hecho que ir al cine no le va a gustar porque entendés que es oscuro y que no sé qué, bla, bla, bla. Está perfecto. Capaz que si te animás a la experiencia con todo lo que eso implique, que sí, capaz que la incomodidad de que no le guste, la incomodidad de que a otra persona le incomode, bueno, da, cosas que pasan, quizás es una experiencia que le termina gustando y ahí también le das como, o sea, empieza como a explorar el mundo y entender, bueno, a eso le gusta, porque entiendo que a veces desde el miedo a incomodarlos, los dejan como en una, que de vuelta no es de la maldad, pero le pasa a todo, a muchos papás y a muchas personas, como lo dejas en una bolita de cristal y bueno, no, menganito no puede ir porque tiene autismo, menganito no sé qué, a casa no vengan. Entonces, siento que eso también lo excluye de la vida real, de lo social, y que entiendo que hay factores más estresantes que otros, entonces si no lo vas a exponer a algo que ya te diste cuenta que lo está estresando. Pero quizás hay micro cambios o micro experiencias que sí, bueno, podemos probar si esto le viene bien. Bueno, que vengan amiguitos a casa, bueno, capaz que lo estresa mucho, ok, no, bueno, pero ya sabemos, ya lo aprendimos, como también démosle la oportunidad de que explore y si se va a estresar y si no va a poder, va a haber una contención. Pero también sacarlo como al mundo, porque a veces escuchas como pila de, no, él no va porque no sé qué, él no hace eso por... Está, pero no sabes, tipo, no sabes si no lo hace. Yo siento que también es como más fácil, entre comillas, de privar a la persona autista y a la familia de determinados planes
que adaptar todo para incluirlo. Lo cual está de menos porque terminás justamente no exponiéndolo a situaciones sociales, de comunicación, etcétera, que es justamente donde se debería participar para poder mejorarlas. O sea, si vos no lo expones a eso gradualmente, y siempre va a estar encerrado. Y que en esa quizás, cosita. y quizás es una experiencia que le termina encantando. Totalmente. Porque no lo sabés. Es que para mí la clave está en lo que vos decías, la microexperiencia, el tiempo. Claro. De repente invito a un amigo a casa, pero hablo con la mamá y digo, bueno, mira, voy a probar, nunca lo hice, te pido que mañana lo pases a buscar, yo sé que es un plomo, pero bueno, quiero probar a ver si él logra tolerar esto en su ambiente de confianza, que es su casa, con sus juguetes, con sus cosas, a ver qué onda, ¿no? Lo mismo un cumpleaños, de repente, bueno, sí, no voy a ir, si es de 6 a 9, capaz que no voy el horario completo, pero voy de 6 a 6:20, de 6 a 6:30 y pruebo. También es importante como en esto de no sobrecargarlo e irme antes de que esa experiencia positiva se transforme en una negativa por Claro. sobrecansancio. Hay que tener cuidado, porque en realidad yo lo que quiero es que ese niño el día de mañana vaya a un segundo cumpleaños y esté contento, porque se acuerde que pasó bien. Claro, es que eso, para eso mismo de micros, porque teniendo en cuenta lo que decíamos antes de que ellos tienen una carga que es mucho más pesada que el alumno típico, en el sentido de que todo les lleva un poco más de pienso, de poner conciencia, de interpretar, de darse cuenta. Entonces, capaz que no va a poder ir a todo el cumple, no porque no pueda, sino porque les queda mucho cansancio. No, capaz que en un principio no. Claro. No, o sea, en realidad tampoco sabemos, capaz que el día de Claro. mañana entonces la pasa bomba, le gustaba tu cumpleaños y se queda todo el tiempo. Claro. Es importante esto sí de hacer como lo que se llaman aproximaciones sucesivas. ¿Qué es esto? Que es de a tiempos cortos en cosas que yo estoy probando y siempre la idea es que sea como algo positivo, o sea, que el niño salga con una experiencia positiva. O sea, si ve el cine de repente no voy a esperar quedarme toda la película, si nunca en la vida fue al cine, pero por lo menos que vaya, que se siente, que atienda aunque sea los créditos y un poquito más y después me voy. ¿Tá? La segunda vez prueba un poquito más. Obviamente que sí, es trabajoso, sí, implica un esfuerzo, sí, pero también lo que vos decías, lo preparo más para el día de mañana. O sea, el día de mañana, no sé, por ejemplo, se queda con la tía un día, se queda 20 minutos, se queda 30, se queda 40. El día de mañana yo tengo que ir a hacer un trámite urgente Claro. por 2 horas y me quedo tranquilo, o sea, de que él, ¿entendés? Ya se quedó con la abuela. Claro. ¿Entendés? O con la tía o con Sí. quien sea. Entonces, es importante en esto de que ellos tengan como distintas experiencias, porque tarde o temprano siempre va a surgir de que el niño tenga que salir de su zona de confort. Pero como a todos nos pasa. Sí, o sea, la vida misma. La vida misma. Claro, como que también en esto de también dejar de verlos como bueno, una cosita que, como una cosa de cristal, a todos nos pasa, a todos nos exponemos a cosas que nos estresan, que por supuesto que capaz que tenés más habilidades de autorregulación, o un niño puede expresarte más literalmente que no le está gustando, perfecto. Es lo mismo en otro diálogo, pero es exactamente lo mismo, como entiendo que lo digo yo y debe ser re difícil, ¿no? Pero digo, normalizar de que eso puede pasar y que quizás estás 20 minutos y bueno, son 20 minutos, pero capaz que con un neurotípico es 1 hora o 30 minutos. O sea, no es que es, bueno, es hacer todo como una cosa súper como grande y como especial. No, es que ahí hay que ajustar la expectativa a realidad, ¿no? Total. O sea, a mí me pasa, yo tengo un hijo chiquito y es constante. La acomodo expectativa a realidad, ¿no? Esto te vas de vacaciones, estar feliz todo el tiempo y tal, y de repente te hizo un berrinche en la mitad y bueno, está. Y claro, O sea, a ver, es como esto de bajar la expectativa a lo realmente esperable, o de repente ir sin expectativa, Sí. que a veces es hasta mejor, ¿no? Voy a un cumple, me tiro. Si a los 5 minutos no toleró, me voy, ya está. Claro, No pasa nada. No pasa y nada. entender que es un niño. O sea, siento que todos cometimos como el error de adultizarlos. ¿Entendés? Es un niño, no va a tolerar. Sea autista o no sea autista, no va a tolerar 3 horas en un auto, porque se aburre. O sea, entonces no es que tipo, ay, qué mal educado, no tolera. No, no. Vos sos una persona adulta que tiene un montón, que ya aprendiste a regular, de que estás tomando mate con tu marido y estás re tranqui. El niño no. Entonces como que siento que a veces, como infantilizamos a los adultos, como tratamos a los niños como adultos, y eso siento que es un error que todos cometemos porque nos olvidamos que el niño está aprendiendo y está
todo el tiempo autorregulándose, sea autista o no sea autista. No, y también la capacidad del adulto de poder tolerar una situación en la cual el niño no está bien, Claro. ¿no? Que bueno, sí, hay veces que aparecen crisis, hay veces que aparecen berrinches y hay que armarse de valor y llevarla y estar para el niño. Pero bueno, sí forma parte de la vida, ¿no? La frustración, o sea, hay veces que también es esto de hay unos niños que tienen autistas o no autistas, de repente pasan por un kiosco y bueno, yo una tenía un paciente que iba con la abuela y la abuela me decía, no, vamos a tener que ver cómo hacemos porque cada vez que viene a la clínica pasa por un kiosco y gasto 500 pesos en golosinas. Y claro, yo le digo, no, pero ¿por qué gastas 500 pesos en golosinas? Carísimo. No, porque si no se pone a llorar. Y bueno, que llore. Claro. No, o sea, No le pasa nada. no es funcional que el niño aprenda, ¿no? Que para no llorar yo le voy a dar todo. Digo, yo si voy mañana con mi jefe y le pido un aumento y le lloro, no necesariamente me lo va a dar. Entonces, hay que prepararlos para situaciones frustrantes en la vida también. Hoy en día también hay como esta cuestión en general, ¿no? En la infancia, de no frustrar. Se confunde como la crianza respetuosa con el no frustremos, que no pase mal, pobrecito, está llorando, ¿qué le pasa? Me ha pasado con mi hijo de estar en la plaza, hace pleno berrinche. Ay, pobrecito, ¿qué le pasa? Nada, está haciendo llorando. berrinche, Está triste y llorar es la Quería manera. subirse a tobogán que mide 10 metros, Dale, tiene no. 2 años, no va a subir. Claro. ¿No? Va a tener que aprender que tal. Va a tener que No se aprender puede. que en la vida hay ciertas cosas que el adulto sabe, que él no, y que nosotros tenemos que frustrar porque somos quienes conocemos el riego, quienes los cuidamos. Y es importante también incluir la frustración dentro del día a día. Claro. Claro, y que también es como ellos van aprendiendo, porque hace el berrinche porque es lo que puede en ese momento. No es que tampoco o sea, no es que le está pasando nada grave. No. Si le estuviese pasando algo grave, el adulto entiendo que va a poder entenderlo, pero también como esto, siempre como entender que es un nene de 2 años, ¿qué es lo que sabe hacer? Llorar. Bueno, va a llorar, va a patalear porque es lo único que sabe hacer en ese momento. Entonces, no es que, ay, es un malcriado. No, no es un malcriado. No, está llamando la atención. Sí, te está llamando la atención. Sí, llorando, gritando, porque es lo que. No sabe decir, che, mamá, dame bola. No, no sabe. No sabe, no sabe Parece decir que eso. tendrías que comprar los caramelos. Claro. No, y no necesariamente hay que responder a eso porque está llorando, ¿no? O sea, se puede responder al llanto de otra forma, ¿no? Con firmeza. Bueno, no, ahora no. No voy a gastar 500 pesos en golosinas porque vos tengas ganas, porque no tenés ni noción de la plata, ni un montón de cosas que las tiene el adulto. El niño no las tiene. Claro, como ser el límite Ni las tiene que real. tener. Claro, ni las tiene por qué tener, exactamente. Y bueno, perfecto, estamos llegando al final del episodio. Me gustaría plantearte una dinámica, que es que saques una preguntita de ahí y si no es muy personal, que la contestes. O si también algo que no mencionamos que te gustaría decir. También. Tipo Eso algo- también. Sí. Ah, esta está buena, está buena. ¿Te pasa que hay días que necesitas desconectar un rato del trabajo con el autismo? ¿Cómo lo haces? Sí, obvio. Es re necesario. Que bueno, de hecho, en la clínica, ¿no? Hay veces que uno se toma vacaciones de repente, de momento de las vacaciones, y los padres se sienten como un poco abandonados, o mismo en enero, que hay un receso de un mes. Es muy necesario que el técnico se tome vacaciones cada tanto, porque es un trabajo muy exigido. Es precioso, trae muchas cosas buenas. Yo la verdad que tengo experiencias muy lindas con pacientes que no les da otro trabajo, ¿no? Es lo que tiene trabajar con personas. Pero es muy desgastante, es muy cansador y es importante uno estar bien para poder ofrecer lo mejor de uno también. ¿Cómo lo hago? A mí me gusta mucho el aire libre, pastito. De repente yo, con irme con un mate a un lugar que haya pasto, un rato de pajaritos, ya estoy, ¿no? Y cuando no, me gusta mucho un poco escuchar música, como meterle un poco de onda. De repente si vuelvo al trabajo me chufo enseguida los auriculares y te meto ahí una música, algo divertido como para aflojar un poco, porque sí, hay días que son preciosos, me voy con esa sensación a mi casa, hay otros días que son muy difíciles Claro. y también me voy con esa sensación a mi casa y tampoco quiero en mi casa transmitir, ¿no? Esa energía. Entonces, bueno, sí. Es Pero que necesario. también el profesional que acompaña también debe tener como muchas frustraciones, porque tenés todo el anhelo de poder ayudar lo más que puedas a esa familia, y a veces, aunque tengas todas las herramientas y todo el conocimiento y todo, esa persona es única y capaz que no lo estás logrando en este momento y eso debe ser también como re frustrante.
porque tenés el anhelo de poder ayudar. Como manejar eso también los profesionales. No es fácil, yo creo que uno con los años como que va aprendiendo un poco, igual es inevitable, yo creo que cuando ves a un paciente que está como más estancado o de repente alguno que tiene como alguna regresión, es imposible que no te toque, porque en realidad trabajás con personas, lo estás acompañando y sos sostén emocional también, por más distancia técnico que haya, Sí. es imposible. Sos un ser humano. Sos un ser humano, no apagaste la computadora y te fuiste, ¿no? Es como totalmente distinto, pero bueno, en eso también es importante cuidarse uno, entender que no, o sea, si bien uno puede traer todas las herramientas y todo el anhelo y todas las ganas, la energía, tampoco todos los factores dependen de uno en la vida del niño, entonces bueno, entender que hay ciertos momentos en los cuales de repente, ¿no? Eso se puede llegar a dar. Esto es importante también ser honesto con los papás, con lo que uno ve, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, yo cuando hay avance lo pido, cuando estamos estancados también, y si veo algo que no está bueno, empezamos como a ahondar en qué pasó, porque me parece que es esto, la comunicación con los papás es crucial, y muchas veces si vos ves un retroceso, los papás ya lo vieron también en la casa, o en la escuela, o en algún otro lado, y ahí también te das cuenta que tiene que ver con el niño en todos los ámbitos donde se desarrolla. Y ahí también bajar un poco la carga de tu trabajo, Claro. porque no sos como el único agente del desarrollo del niño, ¿no? Entonces, Claro, porque también está eso de los retrocesos, que no lo mencionamos, como niños que quizás hablaban y dejan de hablar. ¿Se sabe cuál es el factor, o sea, algún factor que pueda... no, hay ventanas del desarrollo, sí, a los 9, 12, 18 y 24 meses. Son momentos sensibles del desarrollo, son ventanas en las cuales muchas veces estas regresiones se pueden llegar a dar. Muchas veces las familias los asocian a, no sé, una mudanza o el fallecimiento de un familiar o cuestiones como más externas. Algún periodo estresante. Algún periodo estresante, una separación, pero la realidad es que son periodos del desarrollo sensibles y la realidad es que es como un poco así, y sí hay niños, a mí me pasó un paciente que vi videos de que hablaba, porque hay veces que también uno duda, bueno, hablaba, no hablaba, también son chiquitos, capaz que balbuceaba mamá, mamá, y uno pensó que decía mamá. No, este niño hablaba, dejó de hablar, y empezó como con conductas más, así, más, atípicas, ¿no? Y bueno, nada, empezamos a trabajar en desarrollo, y volvió a hablar, pero bueno, Claro. Involucrado puede en el proceso. pasar. Puede pasar, está bueno que se sepa Puede que pasar. puede pasar. Sí. Bueno, damos finalizado el episodio. Un gusto, bueno, un gusto, muchas gracias.